Bien, entonces, vamos a iniciar con el tema de hoy. El tema de hoy, exprimidos con amor y con propósito. Bien, como siempre, mis hermanos, es un placer enorme ser parte de aquellos a los cuales el Señor escogió por su gracia para compartir un mensaje de amor, un mensaje donde Dios se muestra tal y como es Él, y en donde de alguna manera me ha otorgado esta oportunidad tan inmerecida de hoy ser el instrumento que el Señor ha utilizado para que su voz sea proclamada en el desierto. Y antes de comenzar con el tema, quiero preguntarte dónde estás sentado, sentada, y sin que me contestes, ¿cuántas de las veces el estrés del mundo no nos ha llevado a pensar en nuestra mente, obviamente, que Dios no nos escucha? Lo hablábamos hoy en la mañana, lo hablábamos al inicio del servicio. Estamos tan acostumbrados que queremos todo así, ¿cierto? ¿Cuántas de las veces no hemos dicho, otra vez yo, Señor? Otra vez yo. Y como dice el Chavo del 8, todo yo, todo yo, todo yo. ¿Cuántas de las veces esa misma desesperación por el estrés no nos ha hecho pensar o incluso decirlo? Sería mejor que el Señor ya nos llevara de una vez. Y todo porque muchas de las veces pensamos precisamente eso, que Dios no nos escucha, que Dios no nos responde. Y no es que no nos escuche, solo que muchas de las veces el Señor aplica la que aplican los maestros cuando están en examen con los alumnos. ¿Cuál es esa? Estar callado en la prueba, no hablar, no decir nada. Es más, incluso muchas de las veces los alumnos se atreven a preguntarle cosas del mismo examen al maestro. ¿Sabes qué contesta el maestro? No sé. No sé. O simplemente se reserva el contestar esa pregunta y se queda callado. Y sigue avanzando, verificando que todos en efecto estén cumpliendo con la prueba objetiva del momento, con el único propósito de evaluarnos en silencio, de saber qué tan fuertes somos, de conocer nuestro verdadero yo, nuestra esencia. Y no es que no esté Él, claro que ahí está, Él lo prometió, y no es hombre para mentir. Mateo 28:20, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios habla hoy, dice, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta de verdad el contexto de este versículo de Mateo 28, el contexto del cómo Jesús les dice precisamente esto, ¿sí? Y en ese tiempo, digamos, para contextualizar un poquito, Jesús acababa de resucitar cuando el ángel se les apareció a las dos Marías, que fueron precisamente que presenciaron todo esto. Después ellas van y les dan aviso a los discípulos. Y es cuando ellos vienen y mientras aún unos incrédulos y otros no presenciaban el acto de Jesús, fue cuando les dijo, ¿sí? Dios, eso precisamente que acabamos de leer. Y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Les da precisamente esta orden. Y me encanta porque, hijo del agua, hay dos cosas que les dice, ¿sí? Y dice precisamente el versículo 18, Dios me ha dado el poder para gobernar en todo el universo. Dice en este mismo capítulo, en el versículo 18, ¿sí?
ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el 20, el que acabamos de leer hace un momento. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y te decía, hay dos cosas que me encantan, que me gustan de este pasaje bíblico que acabamos de leer. Con respecto al 18 y al 20, ¿sí? En las versiones diferentes hay una afirmación. Y dice precisamente que Jesús tiene en el versículo 18, ¿sí? Dice, pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. ¿Sí? Para gobernar en todo el universo. Dice Reina Valera, y Dios habla hoy, dice, en el cielo y en la tierra. Esta palabra precisamente, donde dice precisamente que Jesús tiene todo el poder para gobernar en el universo, Reina Valera y Dios habla hoy mencionan como cielo y tierra. Pero la traducción precisamente en el lenguaje actual dice todo el universo. Tiene toda la autoridad Jesús en todo el universo. Y esto me dejaba pensando mucho. Porque Jesús tiene toda la autoridad en la tierra y en todo el universo. Y yo no sé tú, pero la Tierra es uno de los planetas más pequeños que existen en el universo. Es más, comparados con otros planetas, no somos absolutamente nada. Nada. Y yo me pregunto, ¿por qué si somos un planeta tan pequeño? ¿Por qué Dios se sigue preocupando tanto por nosotros? ¿Por qué si el universo es tan inmenso? ¿Por qué sigue fijándose en algo tan pequeño? Y la respuesta es muy sencilla. Muy sencilla. No es el lugar. Es quien está en el lugar. Es quien está en el lugar. ¿Sabes? Hay algo que no me gustaba, pero ya me empieza a gustar. Y es que Dios es tan sabio que te permite vivir para que entiendas. Te permite pasar por emociones para que comprendas. Te permite pasar por situaciones difíciles para que en verdad puedas comprender lo difícil que es pasar por una situación. Te permitió ser padre para que entendieras, para que pudieras entender que por más que tu hijo te falle, es tu hijo. Que por más que tu hijo cometa un error y si va y te busca en horas de la madrugada, te vas a levantar y le vas a abrir la puerta, porque es tu hijo. Por más que un hijo te trate mal, si tu hijo se arrepiente, te pide disculpas, te pide perdón, ahí vas a estar tú siempre. ¿Sí? Porque eres su padre, su madre. Y no importa lo que tu hijo o tu hija te hagan, son tus hijos. Y hay algo que sobrepasa al hombre en su naturaleza, y es el amor por un hijo. Y con esto quiero que entendamos un poquito del amor que Dios tiene para con nosotros. Yo la semana pasada creo que se lo comentaba a usted, ¿no? Una respuesta, ¿sí? Y algo tenía que ver con todo esto. Le decía precisamente por esa razón. Porque a diferencia de los demás, nosotros somos hijos. Y hay algo que se llama gracia. Y gracias a esa gracia es que Dios nos permite hoy estar aquí. ¿Has cometido errores? Un montón. Soy el primero. ¿Has fallado? Un montón. No levito, por si no, yo no levito. O sea, no soy así. He fallado un montón de veces.
he cometido un montón de errores. ¿Sí? Y ese es uno de los puntos que me impactaba antes de entrar precisamente en materia. El segundo punto viene pegado con este versículo. Y el versículo 20 dice, enséñenle todo lo que yo les he enseñado. Y yo me preguntaba, con respecto al versículo anterior, si Jesús tiene toda la autoridad para gobernar aquí y más allá. La pregunta que nos hacíamos hace rato, ¿no? ¿Por qué permite el dolor? ¿Por qué permite el sufrimiento? Hace rato de alguna manera se indagaba un poco sobre esto y hablábamos el tema relacionado, ¿sí? Y otra vez, ¿no? Viene lo interesante de todo esto, porque el tema lo pasé hace rato, ni siquiera sabíamos de qué íbamos a hablar. Y es tan interesante cuando hablamos previamente al tema de algo en común, cuando ni siquiera hemos tenido una comunión en toda la semana. ¿Sí? Y aquí solamente tengo una respuesta. ¿Sí? Estamos en un mismo cuerpo. Amén. Y el mismo cuerpo sabe de alguna manera lo que le pasa al resto. ¿Sí? Yo le preguntaba de verdad a papá y la respuesta que me daba, de verdad me volaba la cabeza por el momento. Y el Señor me decía, cuando yo le preguntaba que por qué permitía el dolor, me decía el Señor, porque quiero lo mejor de cada uno. Quiero lo mejor de cada uno. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Permites el dolor para obtener lo mejor de cada uno? Me decía así. Quiero la esencia verdadera de cada uno de ustedes. Quiero esa esencia de cada uno. Y el dolor sirve para sacar esa esencia. El sufrimiento sirve para saber quién eres en verdad en medio de ese sufrimiento. Para saber a quién tienes en tu corazón de verdad. Para eso permite que atravesemos por situaciones difíciles. Para saber dónde estás parado. Para saber a quién le pertenece tu corazón en verdad. Sí. Quiero el mejor jugo de cada uno de ustedes. Y regresando otra vez al versículo 20, donde decía, tienes que enseñar todo lo bueno que Dios nos ha enseñado. Todo. Hasta lo que parece malo. Tenemos que enseñar. ¿Y cómo vamos a enseñar algo? Aprendiéndolo. ¿Y cómo lo vas a aprender? A través de las malas experiencias. Y en ocasiones anteriores lo hemos dicho. El mundo le llama que tenemos que ser, se me fue la palabra, que tenemos que ser iguales que los otros, ponernos en los zapatos de los otros. Empáticos. Empáticos. Dios le llama humano. Humanos. Hijos. Personas. Misericordiosos. Hijos. Si eres un hijo, tienes que ser misericordioso porque quien está en ti y en tu corazón es Dios. El mundo le ha llamado empático porque el mundo no quiere mezclar. Pero Dios solo nos llama hijos. Y los hijos son como el Padre. Y el Padre es misericordioso. Tenemos que enseñar todo hasta lo que parece malo, pero que es fundamental, porque es parte del propósito. Dios quiere calidad, no cantidad. De nada sirven muchas iglesias llenas si no hay calidad, solo cantidad. Amén. Jesús tiene autoridad en todos los lugares, en la tierra y en el cielo, es decir, en el universo entero. Y aquí es donde viene lo chido, entrando ya en materia. ¿Cuántas de las veces no has pataleado porque las cosas no salen como tú quieres? ¿Cuántas de las veces no te has sentido presionado, oprimido
incluso derrotado, cansado, al grado de levantar la mirada y decirle al Señor, Señor, yo siento que no soy yo lo que tú crees. Yo no soy ese guerrero que tú piensas que seré. Porque aparte de burros testarudos, seguimos sin entender. Lo peor es que muchas de las veces abrimos la puerta y no la cerramos. Y dejamos que se meta todo. Estoy hablando de la puerta del corazón y de los malos pensamientos. Y permitimos que esos malos pensamientos nos hagan trizas. Y es ahí donde vienen esas declaraciones bajo una emoción. Emoción que no podemos controlar. Tristeza, depresión. Y comenzamos a decir bajo esa emoción, Señor, yo no sirvo. No te soy útil. Te fallé. Ya. Otra vez soy yo. Otra vez. Y la pregunta que yo me hacía era precisamente esa. ¿Por qué o para qué el Señor permite que atravesemos por esas pruebas difíciles? Por dos razones. La primera es porque muchas de las veces en esos momentos difíciles lo vamos a voltear a ver. Y la segunda es porque el Señor quiere saber precisamente tu esencia. Quiere saber qué es lo que en verdad hay dentro de ti. Y solamente en ese momento difícil, de angustia, de desesperación, va a salir a flote lo que en verdad hay en tu corazón. Va a salir a flote. Ahora, si yo te dijera que todo esto es normal, eso de repelar, eso de decir incluso que estás cansado, tiras la toalla, si yo te dijera que es normal. Es más, es tan normal que los grandes personajes bíblicos hicieron eso en un momento determinado. Lo mismo. Y me encanta porque podemos leer en muchos libros lo que hicieron estos profetas. También tiraron la toalla. Pero también podemos leer el final. Y vemos cómo Dios les dio precisamente la victoria a todos y cada uno de ellos. Le decía hace rato a la hermana, es muy fácil decir, no, haz esto. Tu problema está facilito. En serio, vívelo. Porque hasta que no vives las cosas, hasta que no te pasan, es cuando medio entiendes. Y digo medio entiendes porque muchas de las veces lo volvemos a repetir otra vez cuando ya pasamos por una situación semejante. Volvemos a cometer ese mismo error. Entonces quiere decir que no aprendimos. Porque si hubiéramos aprendido, no hubiéramos vuelto a cometer el mismo error. Pero vamos otra vez y volvemos a caer. Y volvemos a tocar a la puerta. Y el Señor vuelve a abrir. Vuelve a abrir. Cuando le di a usted números, me lee números 11, 15. 11:15 dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Cuando Moisés estuvo agotado, dijo precisamente eso, en números 11, 15. ¿Me apoyas con Dios habla hoy, compadre? Números 11, 15. Dice, si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Si es que de veras me estimas, así no tendré que verme en tantas dificultades. Me encanta de verdad la versión Dios habla hoy. ¿Sí? Porque ahora pónganle un acentito así como de, ¿cómo se puede decir? Tristón. Así como de, no sé, en un estado de desánimo. Dice, si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida.
Si es que de veras me estimas, hazlo. Así no tendré que verme en tantas dificultades. Moisés exclamando esto. Moisés diciéndole a Dios precisamente esto. ¿Sí? Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. ¿Cuántas de las veces no quisiéramos nosotros que Dios nos tratara diferente? Incluso que no tuviéramos problemas. Y esto es algo que muchas de las veces la gente allá afuera cree. Que el cristianismo es sinónimo de perfección. Y que cuando tú eres creyente no te pasa nada malo. Y si supieran que es todo lo contrario. Si supieran que las pruebas están más latentes. ¿Sí? Jeremías 14. Jeremías 14. 20:14. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. No sea bendito. ¿Quieres leer hasta el 18? Por favor. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. ¿Me apoyas? Con Dios habla hoy, Jeremías 20:14. Pero léelo así como con cautela, con Nutella, ponle tu sazón. Como dice Jeremías 20:14. Del 14 al 18, por favor. Recuérdame, ¿después de cuál libro? Jeremías 20:14. ¿Después de cuál? Ajá. Después de Isaías. Media Biblia. Es que como esta es... No la trae. No, sí. Es que... A mí a veces me pasa. Acá creo que este no la trae. 20:14. Sí, Ajá. del 14 al 18 en Dios habla hoy. ¿Del 14 al qué? Al 18. 14-18 dice, maldito el día en que nací, que el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito, maldito el que alegró a mi padre con la noticia de que un hijo varón le había nacido, que ese hombre sea como las ciudades que Dios destruye para siempre, que oiga de mañana gritos de dolor y alarma de guerra a mediodía. Pues Dios me hizo morir en el seno de mi madre, así ella hubiera sido mi sepulcro, y yo nunca habría nacido, porque salí del vientre solo para ver dolor y penas, y para terminar mi vida cubierto de vergüenza. Imagínense ustedes a un Jeremías diciendo esto, cuando en el capítulo 1 vemos precisamente a Dios diciéndole a Jeremías que lo conocía desde el vientre de su madre y que le había dado por profeta a las naciones. Dios en el principio ya le había dado una declaración y me encanta esto. Porque, ¿qué creen? Dios sabía que Jeremías iba a repelar. Dios sabía que Jeremías iba a reprochar. Y aún así le dijo, te escogí desde el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. A pesar de que Dios sabía precisamente que Jeremías iba a decir todo esto, Dios en el principio, desde el principio le dijo, te escogí desde el vientre de tu madre.
Y ahora precisamente vemos a un Jeremías diciendo todo esto. ¿Y qué crees? Esto también era parte del propósito. Esto también era parte del propósito. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. Primera de Reyes 19:4, ¿qué dice? Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, con miedo expresó: basta ya, oh Señor, quítame la vida. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día, hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y esto también era parte del propósito. También era parte de un propósito. Adelante. ¿Qué es una retama? Porque así se apellida el hermano, ¿no? Pues Juan, ¿Qué? Juan, vino ese. Es un árbol, un arbusto grande, que crece muy grande. Lo que le digo a Ana, que no sabías que siempre ha significado mi apellido cobertura. Oh. Cuando Gracias. escuches ese nombre, Retama. inclínate. Sí, es eso. Es eso. Sí. También Elías era parte de un propósito. Esa expresión, ¿saben por qué? Porque estaban expresando ese sentir verdadero. Eso era lo que en verdad había en sus corazones. Eso era lo que en verdad había. Y no esa emoción que muchas de las veces presentamos ante un público. ¿Qué onda? Dios te bendiga. Gloria a Dios. Pero cuando viene un problema de verdad, cuando pasamos por una aflicción verdadera, es cuando de verdad demostramos lo que tenemos aquí adentro, que hemos guardado. Esa aflicción es parte de un propósito. Esa melancolía, esa tristeza, esa emoción que tenemos aquí. Sí. Job, ¿te dijo 3:11? ¿O no se lo dijo? Sí. Sí. Con dolor insoportable también proclamó. ¿Qué dice Job 3:11? ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Job, la situación de Job, por lo que Job estaba atravesando. Y también era necesario que Job sacara eso que había. Era necesario que saliera, que fluyera, que sacara lo que había ahí. Porque ese peso, esa piedra que estaba ahí, estaba obstruyendo para seguir avanzando. Yo te pregunto, ¿cuántas piedras aún tienes? ¿Cuántas obstrucciones todavía tienes en tu corazón que no has sacado? Y no lo has sacado probablemente por orgullo, por vanidad, porque pues, ¿qué van a decir, no? Que yo haga esto. ¿Qué van a decir si yo me quiebro de esta manera? Y seguimos avanzando, sí, la vida es bonita, ¡uy! ¿No? Gloria a Dios. Pero ¿cuántas obstrucciones todavía traemos aquí? ¿Cuántas cosas de un pasado no hemos podido sacar? Y las traemos ahí todavía. ¿Sí? ¿Sabes algo? La Biblia no es un libro de héroes fuertes. Es un libro de personas rotas que Dios no abandonó nunca. Nunca. Ahora, ¿crees tú que todo esto es casualidad? ¿Crees que el Señor permite que pasemos por estas pruebas solo porque nos quiere ver sufrir? No, mis hermanos. Todo es parte de un propósito. Todo es parte de un propósito. Y ese propósito tiene un proceso. Y ese proceso tiene que ser, sí o sí, llevado a cabo. Tal vez unos vivan un proceso más adelantado que el otro. Y está bien. Tal vez el otro ya
Su proceso a lo mejor ya terminó y está bien. ¿Cuándo han visto ustedes que las flores del campo florecen en un mismo tiempo, en un mismo día y en una misma hora, todas juntas? Qué triste sería eso, que todas florecieran al mismo tiempo. Porque entonces no habría flores. Porque todas iban a florecer en un mismo día y todos iban a morir en un mismo día. Pero unas florecen, primero unas y después otras y después otras. Pero todas florecen en su debido tiempo. Todas. Romanos 8:28. ¿Quién se lo diga a nadie? Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Pero yo sigo sin entender por qué las cosas malas me siguen pasando y me siguen llevando a un propósito. Este versículo en especial promete que Dios utiliza todas las circunstancias, todas, incluso las difíciles, para el bien espiritual de los creyentes. Hace rato hablábamos precisamente de Judas. Judas tenía un propósito y lo cumplió. Y cumplió su propósito. Y probablemente sigamos sin entender o sin tener bien claro y definido cuál es nuestro propósito. Probablemente todavía como que tambaleamos, en serio. Pero es que pasé por esta prueba y me la llevé en el pecho como si fuera. Caí, tropecé, no te preocupes. No fue un hombre quien te prometió algo. No fue un hombre que te dijo, adelante. Pero Judas sabía que ese era su propósito. No. Pero hoy tú sí lo sabes. Hoy tú sí tienes un entendimiento. Por eso les decía hace rato. Vemos estos procesos. Por ejemplo, el de Job, ¿no? Y lo leemos y cuando lo leemos decimos, wow. Pero también conocemos un final. Hoy tú estás en ese proceso, pero no conoces el final. Pero ¿sabes algo? Hay alguien que sí conoce tu libro. Hay alguien que sí conoce tu final. Y se llama Cristo Jesús. Él sí conoce tu final. Solamente te dice, aguanta, tranquilo. Pero es que ya no puedo. Lo sé. Yo sé. Tú tranquilo. Yo sé lo que va a pasar más adelante. Pero es necesario que seas oprimido. Es necesario que saques eso. Es necesario. Y yo me seguía preguntando, pero ¿cómo una situación difícil el Señor utilizará para mi bien? ¿Cómo? ¿Cómo una situación de verdad donde he pasado yo lo va a hacer, lo va a utilizar para mi bien? Si me siento más que presionado, casi exprimido por la situación que estoy atravesando, ¿cómo dices que el Señor lo va a utilizar para mi bien? Digo, porque la lógica no me cuadra. Mi razonamiento me dice que no va a estar bien nada. Y esa es la lógica mundana. Ese es el razonamiento humano. ¿Sí? Dios no trabaja con razonamientos humanos. Dios no trabaja con la lógica del mundo. ¿Sí? Quiero que entendamos algo. Dios busca de ti todo el tiempo tu sinceridad, tu esencia, tu verdad. No quien tú demuestras ser. No quien tú dices que eres. Dios quiere tu esencia, tu verdad. Dios no quiere palabras adornadas, palabras bonitas. Quiere verdad, tu verdad. Quiere lo que en verdad tú tienes en tu corazón, no lo que demuestras allá afuera, no la máscara que te pones todos los días.
¿Y sabes algo? Por eso permite que seamos exprimidos. Por eso permite que el dolor nos exprima y saque de nosotros hasta la última gota con un solo propósito: vaciarte, sacar de ti ese jugo amargo que tienes guardado, exprimirte. No todo en la vida es padre, ni tampoco el cristianismo es un cuento de hadas. No, es verdad. Y para que lo entiendas, tienes que vivirlo. Jesús tuvo que ser exprimido. Tuvo que ser exprimido. ¿Sí? ¿Piensas que Getsemaní fue solo un lugar triste donde Jesús oró? El nombre del lugar revela el secreto de su dolor. Vemos Getsemaní, o nos lo imaginamos en lo particular, en lo personal, como un lugar lleno de árboles, árboles de olivo, árboles antiguos, donde Jesús lloró. Pero ¿sabes algo? Los nombres que aparecen en la Biblia no son decorativos, sino son descriptivos. Y siempre detrás del significado se encuentra la clave. Getsemaní viene de dos palabras hebreas, Gad y Chemaní. Gad significa prensa, Chemanim, aceite. Literalmente Getsemaní significa prensa de aceite. Ahora, ¿cómo se obtiene el aceite de oliva? Para obtener el aceite de oliva virgen, el que se usa para la luz del templo y la unción, la aceituna no se acaricia. La aceituna se tritura, se le pone peso inmenso encima hasta que la piel se rompe, y es entonces donde la esencia, el aceite, fluye. Es entonces donde de verdad sale lo que hay en esa fruta, por llamarlo así. Es necesario. En Getsemaní, Jesús estaba siendo prensado. El peso del pecado del mundo lo estaba aplastando tanto que sudó gotas de sangre. Gotas de sangre. Los científicos lo llaman hematidrosis, una condición médica por estrés máximo. Pero sin esa presión, no hubiera habido aceite, no hubiera habido unción, espíritu para nosotros hoy. Tu dolor, tu aflicción, por lo que estás pasando hoy, no es en vano. Si hoy sientes que la vida te está aplastando, si sientes un peso insoportable sobre tu pecho, esta palabra es para ti. Si dices, Dios, ¿por qué permites que pase yo por todo esto? Esta palabra es para ti. Recuerda, donde estás ahora, estás en tu propio Getsemaní. Estás en tu propio Getsemaní. Y Dios no te está destruyendo. Solo quiere lo mejor de ti. Te está procesando. Es necesario que saques ese aceite, esa esencia, y que se deje al descubierto quién en verdad eres y no quién dices ser. La prensa saca tu mejor esencia, es decir, lo que llevas dentro, tu carácter, tu fe, tu unción, tu verdadero yo. Dios no quiere imitaciones sin entendimiento. Dios quiere una imitación por entendimiento. Quiere que lo imites porque has entendido. Quiere que imites de verdad a Cristo porque has entendido en tu corazón qué es la verdadera gracia. Porque solamente así podremos ser allá afuera quien decimos ser. Cuando hayamos experimentado
al igual que la aceituna, es exprimida. La aceituna entera es dura y amarga. Dura y amarga. La aceituna prensada es luz, medicina y alimento. Es luz, medicina y alimento. Cuando la aceituna es prensada. Yo no sé tú, pero de verdad, cuando en verdad sacamos esa esencia de nosotros, lo que en verdad ahora tenemos, allá afuera somos luz. Y dice la misma palabra, luz en oscuridad. Somos medicina. ¿Por qué? Porque la palabra que tú vas a llevar va a ser medicina precisamente para otras personas. Vas a ser alimento. Y no es que seas tú quien vaya a hacer las cosas. Es quien está en ti. Pero ¿qué crees? Tienes que ser prensado. Tienes que ser prensado. ¿Entendiste? Dios quiere lo mejor de ti. Dios quiere tu esencia. Y para obtener la esencia es necesario ser triturado, prensado, pasar por dolor, por sufrimiento. Porque es ahí, bajo la presión, donde tu verdadero propósito empieza a fluir. Te dice ser cristiano, pero no quieres vivir lo que Cristo vivió. Decimos ser empáticos, pero ni siquiera hemos vivido lo que el otro ha vivido. El mundo les llama empáticos, Dios les llama hijos. Hijos, porque la palabra hijos engloba todo lo que Dios es. Y Dios es amor. Nada es casualidad, y nada es coincidencia. Sin ser rico toba. Dios bendiga grandemente sus vidas. Amén.